Era una tarde tranquila en el Instituto Médico Legal de Ciudad Juárez. Yo, el doctor Carlos Martínez, veterano en la medicina forense, estaba a punto de concluir mi jornada cuando recibí una llamada urgente. Un caso inusual requería mi atención inmediata. Un cuerpo había sido encontrado en circunstancias misteriosas en una casa antigua en el corazón de la ciudad. Al llegar a la escena, me encontré con un panorama sorprendente. El cuerpo de un hombre, identificado como José Ramírez, yacía en el suelo de una habitación sellada desde adentro. No había signos de violencia ni entrada forzada. La habitación estaba repleta de objetos antiguos y libros de ocultismo, creando una atmósfera densa y misteriosa. Comencé la inspección del cuerpo. José parecía tener unos 50 años y a primera vista no presentaba heridas visibles. Sin embargo, lo más desconcertante era su expresión facial. Sus ojos estaban abiertos, mirando al vacío, con un terror inconfundible. La causa de la muerte no era clara, lo que aumentaba el enigma. Regresé al instituto para realizar la autopsia. Durante el procedimiento encontré algo inusual, un pequeño amuleto de obsidiana escondido en su ropa. Era un objeto antiguo, posiblemente prehispánico, con inscripciones que no pude descifrar. Este hallazgo me llevó a investigar más sobre la vida de José. Descubrí que era un conocido coleccionista de artefactos antiguos y tenía un profundo interés en el ocultismo y lo paranormal. La autopsia reveló que José había sufrido un paro cardíaco, pero las circunstancias que llevaron a su muerte seguían siendo un misterio. Decidí volver a la casa donde se encontró su cuerpo para investigar más a fondo. Al entrar en la habitación sellada, sentí una presencia extraña, como si alguien o algo me estuviera observando. Los libros y objetos parecían haber sido dispuestos en una especie de ritual. Entre ellos, encontré un diario perteneciente a José. En él, describía su obsesión con contactar entidades de otro mundo y cómo había realizado varios rituales en esa misma habitación. Esa noche, después de regresar a mi hogar, algo perturbador ocurrió. Comencé a tener sueños vívidos sobre la habitación y el amuleto. En estos sueños, José me hablaba, advirtiéndome sobre los peligros de perturbar lo desconocido. Estos sueños se repetían noche tras noche, volviéndose más intensos y reales. Intrigado y algo temeroso, decidí consultar a un experto en antropología y ocultismo. El doctor Luis Hernández, un reconocido antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, me informó que el amuleto era un objeto de protección usado en rituales antiguos para comunicarse con entidades de otros planos. Me advirtió que dichos objetos podrían tener energías residuales y que posiblemente había activado algo al manipularlo. Después de esa reunión, decidí regresar el amuleto a la habitación donde se encontró a José y realizar un pequeño ritual de limpieza, siguiendo las indicaciones del doctor Hernández. Desde esa noche, los sueños cesaron y la sensación de inquietud que me perseguía desapareció. Este caso quedó oficialmente como una muerte por causas naturales, pero en lo personal, me dejó una profunda reflexión sobre lo desconocido y los límites que no deberíamos cruzar. Aunque siempre he sido un hombre de ciencia, esta experiencia me mostró que hay misterios en este mundo que la ciencia aún no puede explicar. Y aunque la curiosidad es una parte esencial de mi trabajo, aprendí que hay secretos que es mejor dejar sin descubrir. En mi primer trabajo como médico forense, surgieron una serie de incidentes inusuales. A pesar de no ser alguien que se asusta fácilmente, estaba preparado para esta eventualidad después de años de formación. Naturalmente, hubo momentos que me dejaron perplejo e intrigado, como la historia que estoy a punto de compartir. En esa ocasión, estaba de guardia durante la noche con un asistente.
Este joven estaba cumpliendo con su servicio y nosotros éramos los únicos presentes en el necroterio esa noche. Tengo que admitir que una vez que te acostumbras a las circunstancias, el ambiente puede volverse notablemente tranquilo. Esa noche, solo estaba yo, mis auriculares y las conversaciones ocasionales con mi asistente. Esa noche específica, mi asistente y yo estábamos realizando una autopsia a una señora. En ese momento, el equipo de la institución médica llegó con otro cuerpo y lo colocó al lado de la mesa donde estaba la señora que estábamos examinando. Parecía ser el cuerpo de un joven que había sufrido un accidente de moto, aparentemente involucrado en un choque de coche. Mientras continuaba trabajando en el cuerpo de la señora, mi asistente se ocupaba de preparar el cuerpo del joven accidentado. Ambos estábamos involucrados en una conversación y yo estaba de espaldas a él, concentrado en mi tarea. Recuerdo haber preguntado cómo iban las cosas con su novia, ya que la noche anterior había mencionado que habían tenido una discusión por celos. Respondió que todo iba muy bien, que la amaba profundamente, pero que sabía que sería doloroso no volver a verla. Mi curiosidad se despertó por la discrepancia entre su respuesta y lo que había compartido anteriormente. Comenzó a llorar de manera visiblemente conmovido. En el momento en que oí sus sollozos, me giré rápidamente para ver qué estaba sucediendo. Sin embargo, para mi sorpresa, mi asistente ya no estaba allí. En su lugar solo estaba el cuerpo del joven que habían traído momentos antes. En ese momento, sentí mis piernas comenzar a temblar, algo raro en mi experiencia. El trabajo que desempeño rara vez despierta miedo en mí. De repente, mi asistente entró en la sala, el mismo joven que me había ayudado anteriormente. Continuó como si nada hubiera pasado, pero luego atendió una llamada telefónica de su madre, comunicó que necesitaba salir para cuidar de ella y se disculpó por no haberme avisado antes. Mi expresión pálida y conmocionada llamó su atención y me preguntó si algo había sucedido. Rápidamente dije que todo estaba bien, no queriendo preocuparlo. Después de todo, era importante para mí dar el ejemplo, especialmente porque él era solo un estudiante en ese momento. A la mañana siguiente, todavía desconcertado por lo sucedido, salí de casa en ese momento, convencido de que la figura que me respondió había sido de alguna manera el joven cuyo cuerpo había pasado por mis manos. Sin embargo, después de superar el suceso, me sentí muy preocupado. Pronto sentí una oleada de compasión por él y su novia. La historia sigue dejándome abatido cada vez que la recuerdo. Soy un médico forense jubilado y poseo innumerables historias curiosas para contar sobre el periodo en que trabajé en el Instituto Médico Legal. Esto ocurrió hace algunos años, antes de mi jubilación. Parece como si hubiera sucedido recientemente. En esa ocasión me encontraba solo en la última sala de autopsias. Normalmente, había una colega en él. Era una colega de equipo que compartía el mismo turno conmigo. Sin embargo, esa noche en particular, ella se ausentó porque su esposo había sufrido un accidente y estaba internado en el hospital. En resumen, la carga de trabajo estaba más allá de lo esperado. Esa tarde, llegó una serie de cuerpos debido a un accidente en las cercanías de la ciudad, resultando en un número significativo de muertes. El accidente involucró una colisión entre un coche y una de esas furgonetas de viaje. Desafortunadamente, pocos sobrevivieron. En el coche, había una familia, incluyendo una niña de solo 4 años, que perdió trágicamente la vida junto con su madre. El único sobreviviente fue el padre, que estaba al volante, aunque gravemente herido. Todos los cuerpos fueron traídos ante mí para realizar los procedimientos necesarios, incluyendo la autopsia. Decidí comenzar con el cuerpo de la pequeña niña. Aunque seamos profesionales, la tristeza siempre nos acompaña al ver a niños cuyas vidas fueron interrumpidas, especialmente si tenemos nuestros propios hijos. Después de examinar el cuerpo de la niña, la llevé a la sala donde se realizan las autopsias para iniciar los procedimientos en los otros órganos.
Mientras tanto, el cuerpo de su madre permanecía en la sala donde estaban los cuerpos esperando los procedimientos. De repente, percibí sonidos provenientes de la sala donde estaban colocados los otros cuerpos. Como mencioné, el ambiente estaba desierto, contando solo con mi presencia y la del guardia de seguridad que estaba afuera. No le di mucha atención y continué con mi tarea. Después de unos minutos, el guardia de seguridad regresó, alertado por el sonido. Sin embargo, esta vez los ruidos eran diferentes, casi como una disculpa, pero mucho más lentos y de un carácter inconfundible. Decidí salir para investigar el origen del sonido. Caminé por el pasillo y entré en la sala donde los cuerpos estaban esperando, pero para mi sorpresa, no había nadie allí. Apagué la luz y me dirigí a la recepción, aprovechando para hacer una pausa y usar el baño. Después de regresar a la sala donde estaba realizando la autopsia de la niña, noté manchas en el suelo que se asemejaban a sangre, pero estaban muy débiles. También pude notar que la niña presentaba una marca de sangre en la mano derecha, algo que no estaba presente cuando el cuerpo llegó al necroterio. Curiosamente, la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza. Pero su pequeño cuerpo permanecía sin daños aparentes. La madre, por otro lado, sufrió varias lesiones graves. La situación me dejó extremadamente perplejo. Las manchas en su mano eran un enigma, ya que no podía identificar su origen. Sin embargo, opté por no detenerme en ese pensamiento y decidí continuar con el trabajo, ya que aún había mucho por hacer. Estaba casi concluyendo el procedimiento en el cuerpo de la niña cuando fui interrumpido nuevamente por ruidos y gemidos provenientes de la sala donde los demás cuerpos estaban posicionados. Ese fue el límite para mí. Decidí investigar la situación una vez más, pero lo que presencié me dejó tan impactado que hasta hoy siento el mismo impacto. Lo que vi en esa sala me perturbó profundamente. Allí estaba el cuerpo de la madre de la niña, con una de las piernas fuera de la marca en la que estaba acostada. Además, una de las manos estaba extendida fuera de la sábana. Si no la hubiera preparado para el procedimiento, estaría completamente acostada en la camilla, con las manos y los pies contenidos y cubiertos por la sábana. El impacto de esa visión me afectó enormemente y todavía resuena en mí hasta hoy. Había rastros de sangre escurriendo de su mano. Puedes llamarme loco si quieres o argumentar que perdí mi profesionalismo, sin embargo, estaba absolutamente seguro de que era ella. Creí que había ido a ver a su hija en la sala de autopsias. Decidí cerrar esa sala mientras continuaba terminando el procedimiento en el cuerpo de la niña. Aunque no la conocía personalmente, era difícil continuar con mi trabajo esa noche, especialmente después de lo que había presenciado. Los años de experiencia que acumulé demostraron ser un apoyo más que miedo. Sentí una profunda conmoción ante la situación. Era evidente que era una madre que deseaba estar al lado de su hija. Después de ese incidente, los ruidos continuaron. Así que, cuando terminé el procedimiento con el cuerpo de la niña y la coloqué en la cámara fría, decidí que era el momento de la madre. Era una manera de reunir a madre e hija para que pudieran estar juntas. Cuando llevé el cuerpo de la madre a la sala de autopsias y comencé a trabajar con ella, los ruidos cesaron. Ya no se escuchaban más sonidos provenientes de ese otro lugar. En ese momento, más que nunca, estaba seguro de que, durante todo el tiempo, era ella. La madre, que solo deseaba estar junto a su hija. Tengo una trayectoria como médico forense, habiendo desempeñado mi oficio en varios lugares a lo largo de mi vida. Mi experiencia abarca más de 2 décadas de dedicación a esta profesión. Naturalmente, a lo largo del tiempo, he acumulado una serie de relatos que ocurrieron durante la ejecución de mis actividades en este campo.
Algunas de estas historias son de mi propia vivencia, mientras que otras fueron compartidas por colegas. Estos lugares de trabajo son propicios para eventos que podrían considerarse paranormales. Debo admitir que fuimos debidamente preparados, tanto en términos profesionales como emocionales. El énfasis siempre está en mantener el escepticismo y abordar este trabajo con racionalidad. De lo contrario, la tarea podría convertirse en una prueba elegida rara vez. La siguiente historia todavía resuena en mi memoria, a pesar de que han pasado muchos años desde que ocurrió. En mi juventud, recuerdo un episodio después de haberme trasladado a una instalación del necroterio en una pequeña ciudad, situada a unas 2 horas de mi ciudad natal. Todo parecía transcurrir normalmente hasta que una tarde nos presentaron un difunto. El individuo en cuestión era un hombre de 80 años. Su fallecimiento había ocurrido debido a causas naturales, y como parte del procedimiento, realizamos una autopsia para preparar el cuerpo para la cremación, opción que la familia había elegido. Unas horas después, el cuerpo estaba debidamente preparado para ser trasladado al crematorio. Un colega y yo fuimos responsables de este proceso. Colocamos el cuerpo en el lugar apropiado para la cremación e iniciamos el procedimiento. Sin embargo, antes de que pasaran siquiera 10 segundos, nos sorprendieron los gritos horribles de un hombre que parecían provenir del interior del propio horno crematorio. Inmediatamente, mi colega y yo interrumpimos el proceso, apagamos el horno, y retiramos el cuerpo, que ya estaba casi transformado en carbón. Lo que más nos asombró no fue solo el sonido aterrador que escuchamos, sino la apariencia del cuerpo. Estaba con los brazos levantados, como si estuviera implorando por ayuda, y su rostro estaba torcido en una expresión terrible. Su mandíbula estaba abierta, dándole una apariencia bizarra. El hombre ya estaba muerto cuando lo colocamos en el horno crematorio, había pasado por la autopsia y su cuerpo estaba en la primera fase de descomposición. Mi colega estaba bastante sorprendido, pero me animó a continuar con la cremación para que el hombre pudiera descansar en paz. Volvimos a colocar el cuerpo en el horno y completamos el proceso de cremación. Después de eso, no volvimos a escuchar nada. Sin embargo, los recuerdos de esos gritos terribles y angustiantes, así como la imagen del cuerpo torcido, siguen conmigo. El médico que trabajaba en el lugar, un individuo experimentado y mayor, actuando como mentor para mí, dijo que a veces esas cosas suceden, me aconsejó mantener la calma, porque el hombre ya había fallecido hace más de un día cuando lo colocamos en el crematorio. Argumentó que no tenía sentido buscar explicaciones adicionales, ya que era evidente que se trataba de algo inexplicable. Se refirió a estas situaciones como cosas que de vez en cuando simplemente ocurren, y que debería encontrar consuelo en el hecho de que el hombre estaba más allá del alcance de cualquier acción que pudiéramos tomar. Aunque no hay una explicación clara, algunos pueden llamarlo un hecho paranormal. En cualquier caso, espero que el alma de él, finalmente haya encontrado la paz.